Sigamos estudiando juntos el pensamiento de Karl Marx como veníamos haciendo el video anterior. Recordemos que en el video anterior hablábamos de la división del trabajo que aparecía como consecuencia de la necesidad de los hombres de salir al mundo a relacionarse entre sí. En esta relación con los otros va a surgir entonces lo que Marx llamaba conciencia social, que ayudaba, como veíamos, según él, al desarrollo y progreso de la historia. Y a medida que se desarrollaban los lazos sociales, iba a aparecer un fenómeno importantísimo que era, como decíamos, la división del trabajo. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos la división del trabajo, debemos entenderlo como un concepto clave en la filosofía marxista. ¿Por qué? Porque va a traer consecuencias muy importantes. En primer término, una de las consecuencias más importantes de la división del trabajo va a ser la distribución desigual del trabajo y sus productos. Distribución desigual, como decíamos, del trabajo y, claro está, sus productos, aquello que se produzca. Pero otra de las consecuencias va a ser la aparición de la propiedad privada. Es decir, esto es mío y me pertenece a mí y no a vos. Y otro fenómeno importante, y ahora sí hagamos un espacio en nuestra pantalla, consecuencia de la división del trabajo, va a ser la formación de las clases sociales. Formación de las clases sociales. Es decir, con la formación de las clases sociales, Marx nos dice, surge la conciencia de clase. Conciencia de clase. Término interesante en la filosofía que nos propone Karl Marx, porque la conciencia de clase se va a referir a los objetivos e intereses de cada clase en particular. Inclusive Marx desarrolla, les cuento, toda su teoría de la historia de la sociedad humana bajo esta premisa de la lucha de clases. Y esta lucha de clases es ni más ni menos que la lucha de opresores versus oprimidos. Lucha de clases entonces es la lucha de los opresores contra los oprimidos. Las clases sociales van a estar determinadas por una cuestión económica. Entonces, los integrantes de cada clase poseen los mismos intereses según pertenezcan a una clase u a otra. Dentro de la sociedad capitalista, que es la que va a estudiar Marx, sociedad capitalista, centrémonos aquí, van a existir dos clases sociales que nunca se van a dar en estado puro, dice él, sino que están definidas por la posición que ocupan en el sistema de producción. Definidas por la posición que ocupan en el sistema de producción. ¿Cuáles van a ser estas dos clases que están definidas por la posición que ocupan en el sistema de producción y también por la propiedad privada y de sus medios de producción? Serán ni más ni menos que la burguesía y el proletariado. Burguesía y proletariado. Es decir, la burguesía posee la propiedad privada de los medios de producción y además los controla y compran fuerza de trabajo. Es decir, controla ni más ni menos y tiene en su poder al proletariado. Y el proletariado vendrían a ser los obreros
o claro está, los trabajadores, pero que están obligados a buscar trabajo para poder sobrevivir. Es decir, el obrero es dueño de su fuerza de trabajo, dice Marx, la cual va a vender al burgués a cambio de un salario que le permita subsistir. Entonces el burgués le da un salario al obrero, es decir, al proletariado, en cambio de que el proletariado trabaje para él. Entonces decíamos que otra de las consecuencias de la división del trabajo iba a ser esta aparición de la conciencia de clase, que se refería a los objetivos e intereses de cada clase, es decir, a la burguesía y al proletariado. Pero otra consecuencia importante a resaltar dentro de la división del trabajo va a ser la del fenómeno conocido como alienación. La alienación es el fenómeno por el cual, les cuento, el hombre se siente ajeno al producto de su trabajo. El hombre se siente ajeno al producto de su trabajo, como decíamos. Es decir, porque si bien puede pasarle dos cosas, o bien ese producto una vez que lo produce deja de pertenecerle, o porque simplemente ya no reconoce eso que produce como suyo. Entonces el concepto de alienación es muy interesante para estudiar, porque nos propone o nos traduce o significa que el obrero es un desdichado, para decirlo de alguna manera, en su trabajo. Es decir, crea un mundo de mercancías que no le pertenecen a él, sino, como habíamos visto anteriormente, al burgués capitalista, es decir, al dueño de la fábrica que lo explota a cambio de un salario bajo. Esto significa entonces que el hombre se siente como una especie de animal que no hace lo que le es propio. Y para hablar de la alienación, entonces, y para que nos quede un poquito más en claro, vamos a hablar de las tres formas diferentes de alienación que podemos encontrar. Vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla para hablar de estas tres formas diferentes de alienación. La primera forma va a ser, vamos a ubicarlo así, la alienación del obrero respecto a los productos, mejor dicho, de su trabajo. La alienación del obrero respecto a los productos de su trabajo. Es decir, el obrero pone toda su vida, todo su empeño y esfuerzo en un objeto que, una vez que lo termina, no le pertenece. La segunda forma de alienación va a ser la alienación del obrero en el acto de producción. Del obrero, entonces, en el acto de producción, como decíamos hace segundos. Es decir, en la actividad productiva, para que ustedes entiendan, el obrero se va a sentir extraño y a disgusto con lo que está haciendo, es decir, trabaja forzadamente y en la producción entonces no se va a sentir tratado como un hombre, sino que se siente ajeno, se siente alienado. Y la tercera forma de alienación es la alienación del hombre respecto del género humano. La alienación del hombre respecto del género humano. Es decir, por medio del trabajo alienado, el hombre se hace extraño a la naturaleza porque la destruye para producir y también se hace extraño a los demás hombres porque entra con ellos en una competencia, como dice Marx, desleal.
Entonces vemos como el hombre no solo se aliena dentro de su trabajo, dice Marx, sino que se empieza a alienar, con todas las relaciones humanas que hay en su vida, con su familia, con sus amigos, se siente alienado en los momentos en los que se debe divertir. Es decir, el hombre que trabaja en condiciones de alienación se relaciona para Marx de forma alienada con todo lo demás. Esto entonces, este concepto de alienación es muy interesante para poder comprender la filosofía de este señor que estamos estudiando, que es ni más ni menos que Karl Marx. Gracias por acompañarnos hasta aquí y sigamos estudiando juntos más, si se quiere, teorías de la filosofía. Muchas gracias.